¿Cómo podríamos vivir sin la capacidad de controlar nuestros impulsos, tomar decisiones o incluso concentrarnos voluntariamente en un objetivo? Bueno, de esto se encargan las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Según LESAC 2012, las funciones ejecutivas son los procesos cognitivos superiores que se encargan de poder modular la conducta, tomar decisiones, resolver conflictos e incluso modular el comportamiento a través de metas. Bueno, en otras palabras, las funciones ejecutivas es como un panel de control en el cerebro que nos permite modular nuestras acciones, comportamientos o incluso los pensamientos. Mi nombre es Mijail y hoy les voy a hablar sobre 6 funciones ejecutivas. Como primera función ejecutiva tenemos a la inhibición. ¿Y qué es la inhibición? Es el control de impulsos automáticos que tenemos o poder modular comportamientos que se generan involuntariamente. Según Miyake y Friedman en el 2012, consideran que esta es una habilidad para poder controlar comportamientos dominantes y poder reemplazarlas por otras que son más adecuadas, como por ejemplo el hecho de tener el antojo de un dulce y ir automáticamente a tomar ese dulce. Esa es una conducta automática. Ahora, las bases cerebrales involucradas son la corteza prefrontal ventrolateral, el cíngulo anterior y los ganglios basales. ¿Qué pasa si estas fallan? Están, por ejemplo, si estas fallan son los trastornos, que serían en este caso el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o por ejemplo el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, o incluso el trastorno explosivo. Ahora, tenemos test para evaluar esta inhibición. Por ejemplo, es el STROP test, que consiste en presentarle a la persona un color y en el fondo otro color escrito pero de diferente color, y este tiene que identificar el color que está escrito más no el que ve. También tenemos el go o no go, que también se presenta en una pantalla con la palabra go, donde la persona tiene que apretar un botón para poder parar, y también el no go, donde no debe apretar ninguna de estas. Estas ayudan al control de impulsos y la inhibición. También tenemos lo que son juegos o incluso como una rehabilitación. Juegos como el Go o No Go o incluso el control de impulsos ante situaciones en la vida diaria. Ahora, como segunda función ejecutiva tenemos a la memoria de trabajo. ¿Y qué es la memoria de trabajo? Es el usar una información mentalmente mientras aplicamos algo o hacemos algo. Según Baddeley en 2003, la memoria de trabajo consiste en una herramienta de retención y utilización de alguna información mientras realizamos algún proceso cognitivo. Como por ejemplo el hecho de anotar un número celular mientras que pensamos en los números que nos están dictando o mientras que retenemos esta información. Ahora, las bases cerebrales involucradas en esta memoria de trabajo son la corteza prefrontal dorsolateral, la región parietal posterior y el círculo frontal parietal. Ahora, si alguna de estas falla, podría presentar trastornos como es el TDAH o la esquizofrenia. Ahora, tenemos test para evaluar esta memoria de trabajo, sí, que son como por ejemplo el NBAC. El NBAC trata de poder mostrarle a la persona una secuencia de cartas con números e imágenes, y en estas se repiten especialmente un número e imágenes, y esta persona debe identificar cuál es el número, la imagen y las veces que se repite. Ahora, como rehabilitación, tenemos los juegos de NBAG o incluso juegos de actualización, como por ejemplo son las gift cards, donde hay imágenes y todas las cartas están volteadas y se debe buscar progresivamente en qué lugar están. Como tercera función ejecutiva tenemos a la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es la capacidad de poder cambiar las tareas a voluntad, lo que hacemos, incluso la perspectiva que tenemos de algunas cosas, o incluso para poder adaptarnos a ciertas normas o a cierto tipo de sociedades. Ahora, según Diamond en el 2013, este indica que es la capacidad para poder cambiar según el contexto, incluso para poder adaptarnos a ciertas tareas o a ciertas áreas que necesitan, por ejemplo, habilidades en específicas. Ahora, para las bases cerebrales, ¿qué bases cerebrales involucra
esta flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, involucra la corteza prefrontal dorsolateral, los lóbulos parietales y el circuito frontoestriatal. Ahora, ¿qué pasa si esto falla o qué trastornos genera esto si alguno de estos falla? Por ejemplo, puede generar lo que es el autismo o lo que es el trastorno obsesivo compulsivo o incluso una rigidez cognitiva que permite no cambiar de pensamiento, sino quedarse con lo que uno ya conoce o obtiene. Ahora, ¿qué test evalúa esta capacidad, esta flexibilidad cognitiva? Pues evalúa lo que es el Wisconsin Car Shorting Test. ¿Y de qué trata este test? Bueno, este test trata de poder presentarle al paciente o a la persona figuras, colores, números, etcétera. Y tiene que agrupar de la manera que se le pida. Por ejemplo, se le pide de que lo agrupe en colores, tiene que agruparlos en colores, o en animales, o en números, o en palabras, o etcétera. Ahora, las reglas cambian progresivamente y tiene que adaptarse o adecuarse. Ahora, para poder hacer un buen tratamiento para una flexibilidad cognitiva, podemos hablar lo que ahora últimamente es el Teatro Foro, que habla mucho de lo que es la flexibilidad cognitiva, que nos ayuda a poder adecuarnos a situaciones o incluso generar soluciones flexibles. Como por ejemplo, la flexibilidad cognitiva se puede dar muy claro, por ejemplo, en el tráfico o cuando vamos a algún lugar y hay mucho tráfico, tenemos que pensar automáticamente para poder idear una solución y cambiar de ruta o incluso el adecuarnos a un horario en la universidad. Como cuarta función ejecutiva tenemos a la planificación. ¿Y qué es la planificación? La planificación es la habilidad para realizar pasos y prever los resultados en base a una meta. Ahora, según Goldberg en el 2021, dice que la planificación es una habilidad para poder planificar, anticipar y prever situaciones según lo que pase en un futuro. Como por ejemplo, puede ser el cocinar, porque tiene pasos donde tienes que prever cualquier tipo de situación, o incluso el planificar un viaje, donde también tienes que planificar y prever situaciones que surjan en el momento. Como bases cerebrales tenemos la corteza frontal dorsolateral, el cíngulo anterior y los ganglios basales, que si estas se afectan de alguna manera de la planificación, puede generar TDAH, autismo o incluso esquizofrenia. Ahora, ¿qué test evalúan lo que es la planificación? El test que evalúa la planificación es la Torre de Hanoi y la Torre de Londres. ¿En qué consiste la Torre de Hanoi y la Torre de Londres? Estas torres se le coloca ante un sujeto que consiste en presentarle tres celdas y en la primera celda tiene que haber un triángulo de forma ascendente, donde la primera figura es la más pequeña y la última figura es la más grande, y el sujeto debe trasladar estas figuras idénticamente a la celda 3 con movimientos consecutivos. Ahora, para la rehabilitación de la planificación se puede usar, por ejemplo, lo que son laberintos progresivos para que pueda ir avanzando desde la dificultad más pequeña hasta la más difícil, y también lo que es la organización de nuestro día a día que puede ayudar a la planificación. Como quinta función ejecutiva tenemos al monitoreo o el control ejecutivo. ¿En qué consiste el monitoreo? Consiste en poder ver y evaluar nuestras conductas para poder corregirlas y modularlas, depende de la situación. Según Norman y Shelinsky en el 2021, estos dicen que esta es una habilidad para poder ver la conducta, corregir errores y modularla a un ambiente apropiado. Como por ejemplo es el hecho de hablar. A veces cuando hablamos se tiene que modular la palabra, ya sea en el ambiente que estemos, ya sea en un colegio, en un hospital o en diferentes ambientes. Ahora, también se puede dar, por ejemplo, al revisar una tarea que ya habíamos terminado anteriormente. Ahora, las bases cerebrales que están involucradas en esta son la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal y dorsolateral. Ahora, estas bases traen como consecuencia trastornos como el TDAH, la esquizofrenia o incluso trastornos
prefrontales. Ahora, hay un test que evalúa esta función, que es el Erich-Tranger test. ¿De qué consiste esta evaluación? Esta evaluación consiste en presentarle al sujeto varios tipos de estímulos que lo puedan distraer. Lo que se le indica al sujeto es poder concentrarse en un estímulo en específico, ya sea que este cambie de color, de forma o de tamaño. Tiene que estar su atención en ese objeto. Ahora, para la rehabilitación son dos, por ejemplo, la corrección o la retroalimentación. La corrección se puede dar en el mismo instante que pasa la situación y la retroalimentación se da después de una situación. Como sexta función ejecutiva tenemos a la fluidez verbal. ¿Y qué es la fluidez verbal? La fluidez verbal es la capacidad de poder generar palabras rápidamente y eficaces que existan bajo criterios específicos o bajo reglas. Ahora, según Henry y Crawford en 2004, lo clasifican como la capacidad o habilidad de poder generar palabras ágilmente siguiendo las reglas semántica y morfológicamente. Como por ejemplo, hay juegos donde eso se aplica lo que es el agogó o incluso el tutti frutti. Ahora, las áreas cerebrales que este involucra son el área de Broca, la corteza frontal inferior izquierda y la región temporal izquierda. ¿Y qué tipo de trastornos trae esta función ejecutiva? Es la esquizofrenia, las demencias y las afasias. Ahora, hay un test que evalúa esta función ejecutiva, que es el FAS, que es las fonemas, o bueno, fluidez de fonemas. ¿En qué consiste la fluidez de fonemas? Es de que al sujeto se le dé una palabra y éste pueda contestar la mayor cantidad de palabras que conoce con esta letra. Por ejemplo, la letra F, ese debe decir todos los animales que conoce con la letra F, los objetos, frutas, entre otros. Y en este test se puede modificar, ya que se le puede pedir solo colores, solo animales, solo objetos o etcétera. Ahora, para la rehabilitación, aunque parezca curioso, se puede usar también lo que es el agogó y el tutti frutti. Y también lo que es la fluidez de gramática, conociendo nuevas palabras para que pueda mejorar la fluidez verbal. En conclusión, las funciones ejecutivas representan el conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten a nosotros planificar, organizar, regular la conducta e incluso adaptarnos a demandas del entorno. También nos ayuda a comprender el funcionamiento, porque estos influyen directamente en la capacidad para tomar decisiones, resolver problemas e incluso mantener un comportamiento orientado a metas. Cuando estas funciones operan adecuadamente, facilitan un desempeño académico, laboral y social más eficiente en todas estas áreas, ya que permite controlar los impulsos, mantener la atención o incluso evaluar las consecuencias antes de actuar. Tenemos que reflexionar sobre estas funciones, ya que implica reconocer que no solo son habilidades fijas, sino también que son capacidades que se pueden desarrollarse y fortalecer a lo largo del tiempo, mediante la práctica, la retroalimentación y la autorregulación. Asimismo, entender las alteraciones que puede tener como un impacto significativo en la vida diaria, lo que resalta la importancia de identificar las dificultades en el tiempo y también aplicar una estrategia de intervención adecuada. En conjunto, las funciones ejecutivas constituyen la base del comportamiento humano inteligente y adaptativo, permitiendo que las personas no solo reaccionen a su entorno, sino que lo transformen de manera consciente y responsable.